Hola a todos, mi nombre es John Eduardo Mora Blanco, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del programa de Psicología. El día de hoy vamos a realizar una serie de ejercicios basados en una base de datos. eh, es una información que recolectó el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y junto con el DANE. Entonces, se analizaron 350 municipios vulnerables. eh, ya les voy a mostrar aquí la base de datos. Listo, esta es la base de datos. Como ya les había mencionado, 350 municipios de zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia del Estado. Entonces, tenemos acá una cantidad de 350 municipios, ¿sí? 350 municipios. De esta información realizaremos una tabla de frecuencias y una tabla de contingencia. Entonces nos vamos a la tabla de frecuencia. Entonces en la tabla de frecuencia nos piden escoger de esta información una columna cualitativa, ¿sí? Ya ustedes saben que cualitativa es, es esas cualidades, ¿sí? Es esas cualidades de la información, ya sea, digamos, si es, digamos, en este caso de municipios, qué clase de municipio es, cuál es su nombre, digámoslo así, el grado de marginación, tipo de riesgos, las columnas que contengan cualidades de esta información. En este caso yo escogí el sector mayoritario de vivienda. Entonces el sector mayoritario de vivienda nos hace énfasis en si es una zona rural o una zona urbana. ¿Sí? Es un sector rural o sector urbano. Entonces decimos que la tabla de frecuencia tiene categorías de la variable. ¿Cuáles son? Las que ya acabo de mencionar, urbano y rural. Digamos, la frecuencia absoluta es esa cantidad de cuánto entre los 350 municipios, cuántos son urbanos y cuántos son rurales. Entonces, para obtener esa información, pues vamos a realizar una fórmula que es contar puntos y aquí mismo nos va diciendo qué hay que hacer. Pues entonces rango, ¿cuál es el rango? El rango es, digamos, toda la información de esa columna. Entonces, ¿qué hacemos? Punto y coma, el criterio, ¿cuál es el criterio? Que sea la palabra urbana. Entonces, cerramos paréntesis y decimos que hay 216 entre esas 350 que son urbanos. Igual forma vamos a hacer contar puntos y con el rural. Entonces, otra vez escogemos, digamos, el rango, punto y coma, ya no se va a llamar urbano, sino rural. Entonces, cerramos paréntesis y decimos que hay 134. Vamos a ver si eso es real. Entonces, vamos a hacer una de suma, una formulita de suma, sumamos estas dos paréntesis y ahí debe estar 350. Entonces, la frecuencia relativa, ¿cuál es? La frecuencia relativa es, digamos, es la división, por así decirlo, de la frecuencia absoluta entre el total. Es decir, de esos 216, ¿cuál es la frecuencia relativa? Entonces decimos que igual 216 entre 350. Nos va a dar 0,62. Vamos a ver qué nos da rural. 0,38. Y vamos a ver si es real. Si esa suma nos va a dar la totalidad. Ahí está. Listo. Entonces la frecuencia porcentual, así como su nombre lo indica, es el porcentaje y el porcentaje se obtiene entre la cantidad, ¿sí? Entre, digamos, la frecuencia relativa, una cantidad, por
el porcentaje que se obtiene por 100. Entonces vamos a ver esto, que es nuestra frecuencia relativa por 100. Aquí yo lo coloqué como para que fuera más fácil. Entonces aquí nos va a dar esa totalidad. Y vamos a ver si nos va a dar la totalidad. Entonces suma, vamos a sumar estos dos porcentajes. Vamos a ver si nos va a dar la totalidad del porcentaje. Ahí está. Entonces también nos pide que realicemos una gráfica. Entonces, ¿qué vamos a graficar? Pues vamos a graficar la cantidad y vamos a graficar el porcentaje. Entonces, la cantidad la vamos a graficar con un diagrama de barra. Entonces, ese diagrama de barra, vamos a buscar uno que nos muestre, por decirlo así, la cantidad, que hay uno que nos va a mostrar la cantidad, ¿sí? Entonces aquí ya nos está mostrando la cantidad, pero más o menos así. Listo, colocamos acá. ¿Cómo se va a llamar nuestro diagrama? Pues así mismo como sector mayoritario de vivienda. Listo. Entonces vamos a copiar acá. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hacer un diagrama de este con el porcentaje. Pero ya no va a ser uno de barra, sino uno circular. Entonces vamos a buscar uno que, digamos, nos muestre la cantidad. Aquí la tenemos. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestro diagrama de círculo? Entonces también se va a llamar igual. Entonces vamos aquí. Vamos aquí, opciones de texto. Vamos a cambiarle el color. Vamos a colocarle negro como para que se vea. Listo. Entonces aquí tenemos nuestros dos diagramas. ¿Qué significa nuestro diagrama? Pues nuestro diagrama de barra significa que de esos 350 municipios, 216 son urbanos y 134 son rurales. Y que esto en representación, en porcentaje, nos va a dar que la parte urbana es un 62% del total, o sea, del total que son 350 municipios, y que rural es un 38%. Listo. Ahí ya tenemos nuestra información simplificada. Entonces, la tabla de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Pues es una tabla de relación entre dos columnas, ¿sí? Que más o menos se parezcan. Entonces yo escogí sector mayoritario de vivienda, que ya lo estábamos trabajando, que son urbanos y rurales, y nivel educativo, que son básica primaria, básica secundaria sin terminar, básica media, educación secundaria y otro. ¿Sí? Entonces aquí ya está graficado en una tabla. Entonces, aquí ya tenemos, digamos, ¿cómo digamos, a conseguir toda esa información? Entonces, vamos a usar una fórmula igual, pero ya es con conjunto. ¿Por qué ya es con conjunto? Pues obviamente porque son ya dos. Entonces, aquí Urbano me dice que 91, todo esto son fórmulas, ¿no? Todo esto son fórmulas, ya se las voy a mostrar, pero ¿cómo vamos a escoger esa fórmula? Entonces, dice el rango. Entonces, escogemos el rango, así como en la primera escogemos el rango, ahí mismo nos dice punto y coma. ¿Cuál queremos conseguir? Pues la palabra rural de esta columna. Entonces, punto y coma. Entonces, el rango 2. ¿Cuál es el rango 2? Pues desde aquí hasta acá. Punto y coma. ¿Y qué quiere que diga? Pues quiero que diga básica primaria. Ahí está básica primaria. Entonces, punto y coma. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos acá el rango 1 y el rango 2, pues cerramos paréntesis y nos va a dar acá la cifra. Miren que todo esto son fórmulas, todo esto son fórmulas, ¿sí? Entonces,
quería hacerles esta para que vieran cómo tuve toda esta información. Entonces, acá vamos a hacer igual. Vamos a hacer vamos a copiar todas estas fórmulas hasta acá y vamos a ir organizando. Entonces, decimos que, ¿cuál es la primera información que nosotros tenemos? Pues la primera información está en la columna B. Entonces, columna B, es decir, que aquí yo quiero que me coja esta columna B. ¿Cuál es la información o la palabra que yo quiero que me seleccione de ahí? Está en la columna C. Entonces, coloco la columna C, que ahí ya me seleccionó rural. Entonces, ¿dónde quiero o dónde voy a conseguir el otro criterio? Entonces, está en la columna A. Entonces, columna A, ahí ya me selecciona, véalo aquí, ya me selecciona. Y acá, entonces, ¿cuál es esta? Yo quiero que sea básica secundaria. Ahí ya se seleccionó. Entonces, me dice que hay 27. Entonces, asimismo, vamos a hacer con todas, ¿sí? Vamos a hacer con todas, vamos a hacer también rural, que está en la C. Acá esta está en la A. Este rango está en la A. Y en el rango A está la palabra educación media. Entonces la educación media me dice que hay 24. De igual forma vamos a hacer acá B, esta está en la C, que es la palabra rural. Esta está en la A. Y ahí está la G3, que es educación secundaria. Listo. Entonces acá en otros, la misma cosa. B, sabemos que está en B. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Como para no escribir de nuevo y seleccionar el rango. Bueno, como para darle más facilidad. Entonces acá, esta está en la A, el rango está en la A. Y ahí está la H3 y me dice que hay 10. Vamos a ver si acá nos va a dar igual. Acá obviamente sabemos que urbano 216 y rural 134. Vamos a ver si acá nos da. Pues entonces, igual suma, la misma formulita de suma y sumamos todo esto. Cierro paréntesis, ahí está, 134. Nos debe dar 134. Entonces acá, igual suma. Vamos a sumar todas estas y vamos a ver si nos va a dar la misma cantidad. Ahí está. 140, 68, 58, 61, 23 y la totalidad de todos son 350. Entonces vamos a graficar todo esto. Entonces vamos a graficarlo en una de barra, ¿sí? Entonces vamos a ver una que nos muestre, digamos, las cantidades. Aquí están las cantidades. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá en un cuadrito algo chévere. Vamos a escoger esto. Listo. Aquí nos dice que azul es urbano y rural es rojo. Entonces, aquí sabemos que uno. Bueno, vamos a darle aquí un título que es sector y nivel. Listo. Entonces, es nuestra gráfica de sector y nivel educativo. Entonces, sabemos que 1 es básica primaria, 2 es básica y así. Estos son los numeritos, ¿sí? Ya sabemos que estos son los numeritos. Entonces, nos dice que básica primaria en urbano hay 91 y en rural hay 49. Básica secundaria, sin terminar, hay 41 en urbano y 27 en rural. De igual forma, educación media, 34 en urbano y 24 en rural. 37
educación secundaria y en rural hay 24. En otros, 13 en urbano y en rural 10. Para un total de esto, ya sabemos que nos va a dar 350.